Buena gente, ¿cómo están? Bienvenido al episodio 4. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sebastián? Hoy vamos a hablar del dólar y por qué cambia, digamos, el valor, Sí. tratando de hacer como que recién lo estamos estudiando y vamos bajando los conocimientos para que todos lo vayan entendiendo. Bien. Entonces, ¿por qué sube o baja el dólar? Si podría explicarlo así, en simples palabras. Bien, primero vamos a introducir un poquito de teoría, ya Ok. que estuvimos viendo qué diferencia habría entre que se deprecie o que se devalúe el dólar. Bueno, El peso, perdón, el peso. eso ya varía según el tipo de cambio. Es decir, hay tres tipos de cambio. El rígido, que es donde el gobierno fija el tipo de cambio y dice, este va a ser la cotización. El de la banda de flotación, que es el más común, el que tiene Argentina, donde el mercado lo regula, ¿sí? Y tiene un límite inferior y superior entre distintos precios. Bien, ¿y qué quiere decir que el mercado lo regula, digamos, si hablemos? Y que se maneja por la oferta y la demanda. Entonces, digamos que analizando qué hace la oferta y qué hace la demanda, una variable importante son las expectativas. Exactamente. Como por ejemplo, qué expectativas son las que más están influyendo ahora en el tipo de cambio del dólar. Y después ejemplificamos, digamos, pero vamos a ver qué es lo que está influyendo. Por ejemplo, la vacuna. Claro. Y bueno, a ver, porque fíjate que está raro. El dólar es un tema raro porque fíjate que el año pasado, todo el año pasado subió, estaba en suba. Incluso llegó a su máximo histórico de 195. Pero, sin embargo, ahora el dólar blue, que es el que presidía toda esta suba, está muy quieto y está más bajo incluso que el dólar oficial, ¿viste? Entonces, una expectativa sería, no sé, eh, como va a tardar, diría yo, en mi opinión, por ejemplo, el plan de vacunación en completarse en Argentina, bueno, entonces no va a subir el dólar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay menos demanda del mismo, ¿no? Claro, llevamos un ejemplo de otra situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Argentina se empieza a fabricar una vacuna que no se fabrica en Latinoamérica? Digamos, ¿qué pasaría ahí? Y ahí aumentarían las expectativas, ¿por qué? Porque, sí, Pero suponiéndolo de otra manera, sí, ¿ahí qué compraría la gente? ¿Dólares o invertiría en la empresa? invertiría en la empresa, claramente. Entonces, ante una expectativa, para traducirlo para toda la gente, ante una expectativa, por ejemplo, de progreso en el país, o sea, nos quiere decir siempre que el progreso en el país va a aumentar el dólar o bajar el dólar. En este caso lo vemos de otra manera y la expectativa de que se desarrolle la vacuna acá puede hacer que el dólar baje también, Sí, ¿o no? obviamente. Porque si prefieren otros activos, porque acá más que una otra moneda es como algo en que invertir el dólar, algo en que respaldar el valor. Claro, Entonces, en vez de elegir el dólar, eligen otra cosa para... ponerle que si la empresa que va a desarrollar la vacuna en Argentina cotiza en bolsa, la gente saldría a comprar esa acción porque, a ver, al salir en bolsa, primero sería barata la acción y como va a desarrollar y va a tener mucha venta, porque si bien se puede distribuir gratuitamente a través del mercado del gobierno, va a ser el gobierno que compre eso. Entonces va a tener mucha venta, eso va a hacer subir los rendimientos de la empresa, por lo tanto las acciones de la misma también, ¿no? Y por otro lado, al comprar más acciones, parte de ese dinero que se destina a lo mejor a comprar dólar, se deja de destinar a comprar dólar y hace Claro. que haya menos demanda. Sí, Entonces, podemos decir que también por eso puede ser que el dólar baje el dólar ante una, por ejemplo, una expectativa de que la vacuna se fabrique en Argentina. exactamente. ¿Qué otra, por ejemplo, negociaciones con el FMI? Sí. Si las negociaciones no prosperan, ¿por qué harían que suba el dólar? Bueno, básicamente porque, suponiendo un caso extremo, al no salir la negociación con el FMI, Argentina entraría en una especie de default. ¿Por qué? Porque no puede afrontar sus pagos, porque justamente no tiene los dólares para pagar su deuda. Entonces su moneda justamente se empieza a depreciar, ¿sí? Empieza a caer y frente al dólar, porque en realidad no es que el dólar Claro, es el sube, peso el es el que... precio el que baja su valor, ¿no? Por eso mismo. Entonces ahí te das cuenta que son muchas variables que pueden influir tanto en la suba o la baja del dólar, ¿no? Contra el peso. ¿Y qué hay de cierto, digamos, o después lo ejemplificamos si es así? ¿Por qué se dicen que son pocos los que manejan el precio del dólar blue, por ejemplo? Es que es ínfima la cantidad de personas que hacen que pueda subir el precio del dólar. Bueno, justamente porque el dólar blue es un mercado pequeñito.
¿no? Y es informal, ¿sí? Exactamente. Básicamente, el dólar blue nace por las restricciones que pone el gobierno, el cepo cambiario, ¿sí? De que, bueno, no se puede comprar hasta cierta cantidad de dólares a este precio, ¿viste? Entonces, vos a ponerle limitación a algo libre, surge lo que es, por decirlo entre comillas, lo ilegal, que es lo libre, por así decirlo, ¿sí? No sé si se entendió bien la idea. Sí, ¿Sí? sí, sí, como una alternativa. O sea, si yo no puedo ir a comprar, por ejemplo, vaya aspirina para el dolor de cabeza a un precio, y bueno, porque la farmacia me dice te vas a poder tomar una valla aspirina por semana y a mí me agarra dolor de cabeza 3 veces a la semana y tendré que ir a comprarla a otro lugar que no sea la farmacia y que ya por venderla de otra manera me va a cobrar sobre un poco más caro. Claro, exactamente. Y ahora la pregunta sería, siguiendo con el ejemplo, ¿qué pasa si yo como vendedor de valla aspirina veo que la farmacia no está vendiendo para abastecer a todo todos los dolores de cabeza de la población y la gente necesita? Sí, Voy a vender. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente la necesite más. claro, hasta que Y se agote la demanda. voy a subir el precio hasta que vea que la gente sigue comprando. Exactamente. ¿Y qué pasa? La gente que tiene dolor de cabeza es un porcentaje ínfimo de la población, pero su demanda de valla aspirina hace que la valla aspirina suba para todo. Es lo mejor los productos relacionados. Por lo tanto, si alguien simplemente quiere comprar una valla aspirina por una vez, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a estar cara. Sí, ¿No es exactamente. cierto? Va a estar ¿Y caro. por qué? Por culpa de otras personas, ¿no es cierto? Que hacen que suba el precio de esto. Bueno, esto es lo que pasaría con el dólar. Son pocas Exactamente. las personas que quieren comprar dólares, pero ante su demanda o ante, digamos, la disminución o aumento de la demanda, hacen que fluctúe el valor del blue, que es lo que vemos en, digamos, en los noticieros y demás, que después afecta a todo el resto de la economía, digamos. Porque, digamos, si analizamos, una transacción de gobierno es mucho mayor que todas las transacciones que puede haber de las personas que compran dólar blue. Exactamente. Sí. Bueno, sería una relación restricción de demanda-oferta, ¿viste? O sea, todo surge por la restricción que se hizo y ahí la demanda y la oferta. ¿Y por qué también? Porque si vos mirás desde el punto de vista legal, alguien que tiene la plata para comprar dólares, la va a ir a comprar por otra alternativa. Sí, Que ahora pueden explicar cuáles son las formas de comprar dólar que podemos encontrar. Va y compra dólares de la otra forma. Y no va a ir a un mercado negro o una empresa necesita alguna forma de abastecerse de dólares y lo va a hacer de otra manera legal porque necesita justificar esas cosas y no va a ir al blue. Al blue va la gente que quiere tener para sus ahorros sí, más de esos $200 que le permite o más allá de esos gastos que hizo que no le permiten comprar todos los dólares que quiere. claro. Sí, justamente para escapar de la inflación, ¿no? Que nos afecta, que lo que hace es, bueno, disminuir cada vez más nuestro poder adquisitivo, entonces, para resguardarnos de ese efecto, ¿no? Las distintas formas de compra de dólares. O sea, si vos fueras una empresa y decís quiero comprar mis dólares como sea, ¿cuáles son las formas que puedes? Las formas. Bueno, si sos una empresa grande, ponele, y necesitas mucha cantidad de dólares y obviamente los bancos no te la van a vender porque el límite es hasta $200, lo que podés hacer es recurrir al dólar bolsa, ¿sí? El famoso dólar bolsa, que cotiza por debajo incluso del oficial, ¿sí? Y al cual vos tenés que recurrir a través de un broker, ¿sí? ¿Cómo se compra el dólar bolsa? Comprando simplemente un bono, teniéndolo actualmente un día en tu cartera y el otro día lo vendes por dólares, ¿sí? Así accedes fácilmente al dólar MEP o dólar bolsa, A un paréntesis, tenemos creo que una explicación de cómo... de cómo comprar ese tipo de Perfecto, dólar. pues si no, ¿Sí? te contactan a vos, que sos el especialista en esos mercados financieros. ¿Y hay otra forma de comprar dólares? Bueno, y la otra forma ya es un poco más difícil que el contado con liquidación. Ahí haces el famoso dólar cable, ¿sí? Que lo que haces es casi la misma operatoria que el dólar MEP, pero sin embargo, cuando tenés los bonos en dólares, los vendes por el dólar cable y ahí ya estarías comprando el dólar contado con liquidación, ¿sí? Esto es ya para operar en el exterior, ¿sí? Obviamente, y lo tenés en una cuenta en el exterior, comprar contado con liquidación. Bien, entonces, volviendo a lo que queríamos, y podemos resumir todas las posibilidades que pueden haber en que la oferta y la demanda son las que determinan el valor del dólar. Exactamente. Es decir, que es más que una moneda alternativa para ir de viaje a Estados Unidos o comprar otras cosas, o como, sí, para comprar otras cosas, importar o que nos paguen cuando exportamos, es como una manera de invertir. Por lo tanto, ante mayores niveles de demanda va a variar, ante menores niveles de demanda va a variar, como si fuera cualquier tipo de bien, digamos. Sí, exactamente.
Hay que saber igual también que el comprar dólares es un resguardo de valor y no una inversión en sí. Porque, tipo, igual vos estás comprando otra moneda, pero si vos la dejas sin moverla, a esa plata la dejas bajo el colchón y es un ahorro más en realidad. Que solamente escapa la inflación, pero no te va produciendo o intereses o el dólar o la plata no está trabajando para vos. Entonces yo lo que recomendaría es que no solo comprar dólares, sino hacer un paso más e invertir esos dólares, ¿sí? Claro, porque más allá de no obtener rentas pasivas, si vos guardás, creo que, no sé, digamos un importe de $100, vos tenías guardado desde la convertibilidad, por ejemplo, desde ese momento que estaba 1 a 1, Sí, difícilmente haya tenido mantenido el poder adquisitivo a la actualidad. sí, exactamente. Es decir, no, cambiando esos dólares no vamos a obtener la misma cantidad de pesos necesarias para comprar algo que comprábamos con esos $100 en ese momento. Claro, Es decir, si yo necesito $100 para comprar por ejemplo, no sé, algún electrodoméstico, supongamos una heladera que me salga $100 por poner algo, hoy comprar una heladera seguramente me va a salir más que $100 haciendo el tipo de cambio. Por eso ni siquiera sirve para mantener el valor en un largo periodo de tiempo. claro, sí. Por eso sí o sí lo tenés que invertir, ¿viste? Ahora, el interrogante es, no sé si lo vamos a contestar en este video, pero es cómo el dólar blue está tan quieto ahora. Si bien es un mercado pequeño, yo creo que las expectativas acerca del dólar han bajado muchísimo, porque fíjate que están, incluso es el dólar más bajo que hay. También a esto se le atribuye la silenciosa devaluación que ha hecho el gobierno, Claro, de lo oficial, digamos. ¿sí? Que ya está casi en los 162 por ahí, y casi nadie habla de eso, ¿viste? Es como que desde que empezó a bajar, nunca más repuntó, digamos. Nunca más repuntó. A ver, es Entonces bueno puede ser una eso. estrategia buena del gobierno que aprovechó las fechas en las que baja el dólar para y tratar de ir subiendo a poco el oficial, digamos. Sí, exactamente. Pues fíjate que, tipo, llegando a diciembre, enero, son meses donde hay poca demanda del dólar y mucha demanda del peso. ¿Por qué? Por varias razones. Porque las empresas pagan sueldos, pagan ¿cómo se llama? El aguinaldo, ¿sí? Incluso las personas que tienen dólares los cambian para hacer sus gastos de vacaciones, lo que sea. Claro, y están las fiestas, entonces Ojo, se me requieren los ocurre pesos. una, ¿eh? Más o menos en esa época hubo un poco de liberación de las restricciones, más o menos en Argentina. Hubo más viajes, hubo más cosas. Claro, sí, es como que estaba más bajo el tema del COVID y bueno, y incluso por ejemplo las restricciones para dólar MEP que eran de 5 días bajaron a 3 y después a 1, entonces hubo mucha más movimiento del dólar. Y otra cosa, digamos, aumentó mucho justamente eso. También tenemos con las Pascuas y otra fecha que ¿qué pasó? Hubo mucha más demanda de bienes y demás, más que de dólares. Yo creo que también Sí, tiene mucho que ver con eso. Que hubo una política del gobierno orientada a tratar de hacer lo que decíamos antes. Si yo sé que va a fabricarse la vacuna acá, y seguro va a valer más eso. Entonces, bueno, creo que al reactivarse la economía hay cosas que importaron más que lo que pasaba con el dólar. claro. Entonces creo que es eso. Ahora mi pregunta sería, ¿hasta cuándo será que se va a mantener el valor del dólar blue abajo? ¿Será que va a seguir estable durante todo el año? ¿O en algún momento se va a disparar? ¿No? Es todo un interrogante. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Fíjense que las elecciones son claves en el tema del dólar. Un ejemplo fue 2019, donde después de las PASO que ganaron los K, se disparó el valor del dólar e incluso todas las acciones argentinas se cayeron a fondo. Entonces, esas son causas que también reafectan el tema del Claro, dólar. por ahí el aumento del blue y demás, al ser tan minorista y algo que no lo vivimos día a día, llama más la atención y lo vivimos más. Pero por ahí, por ejemplo, la gente no está pendiente del aumento de las exportaciones Claro. y demás, que hacen que vaya equilibrándose un poco más la balanza y por ahí, bueno, no se dan cuenta y cuando nos encontramos los dólares casi iguales y bueno, la gente no está centrando la expectativa en eso, en otras cosas más y hacen que, bueno, de a poco se van acomodando. Yo creo que cuando va a subir el dólar de vuelta y cuando a esta clase media, media alta, que no tiene la capacidad de comprar muchos dólares, haya algo que lo haga desconfiar de la economía. Exactamente. Por ahora, más allá de la pandemia y todo, creo que la preocupación, por ejemplo, de las clases y demás, y no que el gobierno traiga problemas con, por ejemplo, las negociaciones con el FMI. Claro, yo creo que también todo esto de la vuelta a restricciones que hubo en AMBA, de las clases,
el tema de la ciudad autónoma con la justicia federal y demás temas están sacando de foco, de vista a la gente del dólar y poniéndola en otra cosa, ¿no? Entonces vos a distraer a las personas de ciertos temas, ves a bajar la demanda y no se le da tanta importancia, ¿no? Eso es algo que pasa muy comúnmente. Y ahora lo que me llama la atención es, entonces el dólar oficial se devalúa Sí. porque hay más exportaciones. Eh, Porque en y- teoría, digamos, ¿qué pasa? Hay más oferta de dólares, por eso en teoría tendría que bajar el oficial. Hace un equilibrio. no, para mí es que en realidad, a ver, si bien el blue, como decíamos, es un mercado chiquitito, también marca la cancha, ¿sí? Entonces, la brecha cambiaria que había el año pasado, que era tan alta, en mi opinión personal, también marcaba el valor real del dólar, ¿sí? Entonces, ¿por qué devaluó el gobierno? Y porque se dio cuenta que su dólar que tenía era ficticio, ¿no? Que lo estaba aguantando. ¿Por qué se devaluó el dólar? Porque vos no tenés reserva para aguantarlo. Incluso el gobierno quemó muchísimas reservas de dólares para poder aguantar el precio. Que bueno, después finalmente lo fue devaluando y aumentando su valor. Creo yo, y a través de que el gobierno obligó a los exportadores, a los vendedores soja, por ejemplo, a vender, a liquidar las exportaciones y hacer que entren exportaciones, perdón, dólares al país, aquietó un poco la cosa, Es ¿no? más, recuperó bastante reserva, digamos. Exactamente. Porque creo que para octubre estábamos en una época que si el gobierno seguía en esa, nos quedamos sin reserva para fin de diciembre. Sí, fíjate que el mínimo histórico había sido ponerle 16 mil millones de dólares, lo mínimo que había tenido el Banco Central. Nosotros habíamos llegado a eso y bajado incluso un poco más. Claro, y ahí fue que sacaron todo el 16 de septiembre, sacan todas esas medidas, digamos. Y bueno, es un tema, ¿no es cierto? Y bueno, es para analizarlo, pero hay muchas Sí. cosas que pueden influir. Y siempre digo, fíjense cómo las operaciones del gobierno, que son tan grandes, pueden llevar a que un dólar oficial vaya subiendo calladamente. Y a veces algunas pocas personas con su cambio de dólar hacen que el dólar blue suba y se arme un descalabro en la economía. Exactamente. Es más, si recordamos el corralito de El Argentina, famoso. ¿cuánta gente fue la que fue a correr a los bancos? Pero bueno, son algunas de las cuestiones que vemos cómo las expectativas, que cuesta cuantificar y entender directamente cómo afectan a las demandas, ¿no es cierto? Sí, porque Que es lo- un tema subjetivo. Claro, ¿no? pero es lo que queremos saber. Como hablamos en el video anterior, en el episodio anterior referido a la inflación, es medio subjetivo, pero de alguna manera el comportamiento de las personas hace un juego ahí entre la oferta y demanda que hace que suba el precio, que baje el precio. Exactamente. Así que bueno, quedará para otro capítulo el tema de las expectativas. Y vamos a... nos preguntas para qué otra cosa quieren que hablemos, entonces vamos bajando un poco más los conocimientos a términos más simples y generales. Así. Así que nos vemos en los próximos capítulos. Chao, chao. Chao, chao.